El pedófilo humanitario, porque algunos pederastas se involucran en trabajo de caridad. Una de las descripciones más comunes cuando hablan sobre acusados de pedofilia es demasiado bueno para ser verdad, pero es una persona muy gentil, ¿cómo va a ser él un pedófilo? Porque sí, un pederasta puede llegar a ser la persona más amable que hayas conocido. Familia, amigos y algunos conocidos de Michael Jackson usualmente lo describen en esos términos, recalcando lo extraordinario que era, alguien amoroso con los niños y comprometido con su bienestar. Luego, cuando se les confronta con los alegatos, ellos lo niegan, razonando que es imposible, porque no hay manera de que una persona tan buena esté abusando de niños. No sería capaz ni de lastimar a una mosca, dicen algunos. Esto es un pensamiento peligroso, porque establece el mensaje de que los pedófilos no pueden ser personas que parezcan buenas o que sean generosas, cuando la realidad en muchos casos es lo contrario. Asumir que alguien no es un pedófilo simplemente porque es amable, practica activamente su fe, trabaja duro, es amable con los animales, ayuda a los niños maltratados, informa a la policía que encuentran pornografía infantil en internet o busca niños desaparecidos es absurdo. Los pedófilos abarcan todo el espectro, desde santos hasta monstruos. Y esa distorsión de la realidad hace que en última instancia los abusadores pasen desapercibidos o que incluso sean defendidos por otras personas. Muchas personas no previenen, reconocen o aceptan la victimización sexual de un niño por parte de un miembro respetado de la sociedad, porque no pueden creer que un hombre que es bueno y espiritual, que parece realmente preocuparse por los niños, pueda ser un abusador de menores. Ken Lanning, el máximo perfilador de abusadores sexuales infantiles del FBI, precisamente hace esta aclaración cuando se le hablaba sobre el caso de Michael Jackson. Durante el juicio de Jackson, Lanning recordó que muchos de los amigos y familiares de Jackson salieron en su defensa diciendo: ha dedicado toda su vida a los niños, ama a los niños, él mismo es como un niño. Si bien Lanning no quiere desanimar o cuestionar a todas las buenas personas que trabajan con niños, especialmente a los jóvenes desatendidos, dijo que muchas de las defensas de Jackson en realidad no lo exculpaban. Cuando la gente decía que le agradaban los niños más que los adultos y que siempre llevaba niños con problemas a su rancho, nada de eso significa que no es un abusador de menores. No digo que lo sea, pero eso ciertamente no significa que no lo sea. Encaja con un molde consistente con muchas personas que tienen este problema. También en otra entrevista dijo que a los policías y a las autoridades se les trataba de instruir para precisamente no descartar a un sospechoso por su carácter gentil, cuando se le investiga por un caso de abuso sexual. Trato de decirles que adopten el carácter aparentemente bueno del sospechoso, porque es así como actúa un verdadero pedófilo. Después de todo, no llegarían tan lejos seduciendo padres e hijos si fueran malas personas. Los pedófilos generalmente trabajan duro, van a la iglesia, dan dinero a la caridad y a los niños del vecindario y generalmente ayudan a otros en la comunidad. Por lo tanto, otras excusas usualmente usadas para su defensa, como la filantropía y su constante preocupación por los niños, tampoco son convenientes. Su patrimonio. Le encanta resaltar el trabajo humanitario que realizó. Le encanta resaltar el trabajo que Jackson hizo en vida para tratar de negar la posibilidad de abuso. Michael Jackson ha sido durante mucho tiempo un defensor de los derechos de los niños, donando cientos de millones de dólares a organizaciones benéficas para niños durante su vida, junto con un legado sustancial de decenas de millones de dólares a organizaciones benéficas para niños en su testamento. A la luz de su compromiso de mejorar la vida de los niños de todo el mundo, el hecho de que Michael fuera perseguido durante 12 años por cargos frívolos de abuso sexual lo devastó. Como describió un escritor, era un desastre demacrado al final del juicio. Aunque en realidad está en duda la cifra de lo que realmente donó. Pero eso lo discutiré al final del video. En una entrevista, el sobrino de Michael Jackson, Taz Jackson, dice que sabe que su tío no era un abusador porque él ayudaba a niños enfermos y se preocupaba genuinamente por ellos. Pero lo cierto es que esos dos hechos no son excluyentes. De hecho, se parecen mucho a otros casos. Muchos pedos son extremadamente caritativos. Hacen obras benéficas y tienden a involucrarse en este tipo de actividades para acceder a niños o para ser vistos por la comunidad como personas que son incapaces de cometer tales delitos. Y casos así hay muchísimos. A continuación mencionaré algunos ejemplos. Uno de esos ejemplos, y también uno de los más famosos, es el caso de Jimmy Sable, quien toda su vida se pasó haciendo maratones para recaudar fondos para hospitales para niños. Incluso tenía estatuas de él en esos hospitales. Claro, esas estatuas se mandaron a retirar tan pronto todo lo que hizo salió a la luz. Pero mientras él hacía este tipo de cosas para juntar dinero, al mismo tiempo en que inauguraba varias obras para el servicio de la comunidad, estaba abusando de niños, cientos de ellos. De hecho, la mayoría de sus víctimas salieron a denunciarlo después de su muerte, y eran más de 300. Larry Nassar creó una fundación para ayudar a niños autistas.
mientras que al mismo tiempo estaba abusando de las niñas gimnastas bajo su cuidado. Muchos pederastas provenientes de países del primer mundo se involucran en asociaciones u organizaciones dedicadas a proteger niños en países en vías de desarrollo. Para tener acceso a niños y abusar de ellos. Peter Dalglish cofundó la asociación Street Kids en 1998 para trabajar por las víctimas del conflicto y los niños de la calle, y fue nombrado asesor técnico principal bajo el Programa de Trabajo Infantil de la ONU en 2002. En 2018 fue arrestado y condenado por el abuso sexual de 2 niños en Nepal. Simon Harris es un abusador del Reino Unido conocido en Kenia por sus aportes a la caridad. También abusó de niños en ese país por alrededor de 17 años. El juez dijo en su juicio: se me insistió que le diera crédito por todo el trabajo caritativo que introdujo en Kenia. Pero me temo que cuando su llamado trabajo caritativo es el vehículo para el abuso, no puedo aceptar ese concepto. Rolf Harris, un famoso artista australiano y ahora convicto por abusar sexualmente de niños, hizo mucho trabajo de caridad y también hizo videos advirtiéndole a los niños sobre los pedófilos. Sandusky fundó una fundación que ayudaba a los niños desfavorecidos, medio por el cual podía acercarse a ellos, ser su amigo y consecuentemente abusar de ellos. Sandusky publicó en el año 2000 una autobiografía donde hablaba de su amor inocente por los niños y expresaba su deseo de ayudarlos. Palabras que se asemejan mucho a lo que Michael Jackson decía. A muchos pederastas les encanta hablar sobre niños desfavorecidos, pobres o enfermos, y hablan de sí mismos como si ellos fueran una especie de salvadores para estos niños. Algo que Jackson también tendía a hacer mucho, al punto de sonar exagerado y repetitivo. El método que utilizan los abusadores para demostrar generosidad y altruismo se le conoce como grooming, seducir el entorno, es decir, establecerse como un miembro amoroso y respetado de la comunidad, para poder pasar inadvertido. Michael Jackson vendía su imagen como el salvador de niños, como el humanitario que quería ayudarlos y recuperar su infancia en el proceso. Eso le permitía tener acceso a niños y librarse de las sospechas, y que aún hoy cientos de personas sigan defendiéndolo. En este artículo del HuffPost titulado ¿Por qué un abusador sexual hace mucho trabajo de caridad?, cita a la profesora psicóloga forense de la Universidad de Glasgow, Lisa Hillcrist, la cual explica por qué muchos de los abusadores se involucran en trabajos de caridad. Seducir el entorno se distingue de seducir a la víctima porque proporciona acceso a un grupo de víctimas potenciales de numerosos niños antes que inicie la seducción de las víctimas individualmente. Adicionalmente a eso, seducir el entorno provee continuo acceso al grupo de víctimas bajo el radar de otros en la vida de los niños. La profesora Hillcrist sugiere que también podría haber sido que algunos abusadores sexuales vean el mundo de los adultos como peligroso si están demasiado expuestos a él, por lo que prefieren trabajar y relacionarse sexualmente con un grupo más vulnerable y menos crítico, por ejemplo, los desfavorecidos, los enfermos y los niños. Es posible que el trabajo caritativo se vea implicado en este grooming personal, porque ayuda al perpetrador a creer que siendo una buena persona y siendo alabado por todos los demás, no es posible que esté haciendo nada malo. Tal vez incluso se racionalicen a sí mismos que merecen algún tipo de recompensa por todo su arduo trabajo, en forma de algún tipo de derecho ganado al abuso. Tal vez incluso un extraño sentimiento de culpa por el mal que están haciendo es mitigado en parte en las mentes de los abusadores sexuales altruistas, por el efecto equilibrador del bien que creen que están logrando con su trabajo de caridad. Ahora sí hablaremos sobre las infladas cifras de sus donaciones. Es posible que algunas de las obras caritativas de Jackson fueran genuinas porque él amaba a los niños, inapropiadamente, pero los amaba, y otras solo fueran una fachada para mostrar una imagen altruista al público. Especialmente porque está en duda cuánto fue lo que en realidad donó. Su patrimonio ahora clama que fueron cientos de millones de dólares, pero la cifra es mucho menos contando los problemas financieros que Jackson tuvo, especialmente desde principios de la década de los 90. Sí hizo donaciones, por ejemplo las ganancias del Victory Tour, y puso su nombre en eventos que ayudaron a recaudar dinero para diferentes causas, pero parece haber mucha exageración por parte de su equipo de relaciones públicas cuando se habla de su trabajo de caridad. Según el libro Michael Jackson Inc., el libro hecho en colaboración con el ejecutor de su patrimonio, John Branca, Jackson donó decenas de millones de dólares, pero esto solo se indica en el epílogo del libro, donde el autor explica por qué quería que algunas de las ganancias del libro se destinaran a la caridad. Y el libro no proporciona información sobre cualquier donación personal excepto las ganancias del Victory Tour,
pero decenas de millones es más probable que cientos de millones. Cientos de millones no tiene sentido, no basado en lo que sabemos sobre sus finanzas. La deuda de Jackson comenzó a crecer a principios de la década de los 90 y su mayor gasto sería pagar los intereses de su deuda, y es que gastaba de manera extravagante y terminaba siendo demandado por falta de pago, por ejemplo, al director del video de musical de Thriller. En la década de los 2000, varios de sus empleados no fueron remunerados durante largos periodos de tiempo, al igual que personas que contrató para trabajos específicos. Incluso Tom y Susan Yu, sus abogados en el caso de 2005, se distanciaron cuando no les pagaron y presentaron un reclamo de acreedor después de su muerte. Incluso esos dos guardaespaldas que trabajaron para Jackson brevemente antes de que muriera y lo defienden constantemente en la prensa, han discutido cómo no les pagaron e incluso tuvieron que pagar por Jackson de su propio bolsillo. En su libro culpan de los problemas financieros al entonces gerente de Jackson, Raymond Bain, y creo que Jackson eligió algunos malos asesores, pero ellos le dan demasiado el beneficio de la duda a Jackson, porque el gasto excesivo estaba en él. Jackson se enfrentó a la ruina financiera en múltiples ocasiones y solo se salvó gracias a las renegociaciones de su creciente deuda. Después del juicio de 2005, Jackson se fue de los Estados Unidos. El rey de Bahrein lo financió durante meses porque él y su hijo esperaban que Jackson se desempeñara bien con algún trabajo. El príncipe demandó cuando Jackson no cumplió sus promesas. Terminaron llegando a un acuerdo extrajudicial. AEG estaba pagando a Jackson cuando murió en 2009. Jackson vivía de un anticipo del dinero que ganaría actuando en DC Seed. En el libro Guinness de los récords de los 2000, Jackson es citado por la mayor cantidad de organizaciones benéficas apoyadas por una estrella pop, 39. Sin embargo, durante los 2000, el sitio web de Heal the World Foundation parecía no haber sido actualizado desde 1996. En el 98, la Comisión de Caridad de Gran Bretaña cerró Heal the World porque no había hecho ninguna donación en 3 años. Heal the Kids, otra fundación que Jackson lanzó a principios del 2000 y prometió donar dinero, no les cumplió, y también fue acusado de fraude por otra fundación en el 93. Entonces, Jackson hizo donaciones, pero no hay nada que indique que fueron cientos de millones de su dinero personal como ahora su equipo de relaciones públicas clama. Volviendo al tema principal del video y como última reflexión, es importante entonces saber que los abusadores no son todos personas malignas que siempre van a cometer actos atroces. La realidad es que puede ser alguien que haga obras buenas, ayude a los demás, alguien en quien confiamos, queremos y creemos que es una buena persona. Si aceptamos esto, solo así podemos estar más atentos en la protección de los niños.